¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me presento ante todo. Mi nombre es Hernán Schell, soy guionista, docente, crítico de cine. Y estoy acá para hablarles del ciclo que va a presentar Bama Cinearte el mes que viene, llamado El lado oscuro del hombre, y que consiste en la exhibición de tres películas bélicas sumamente importantes, una de los 70, otra de los 80 y otra de los 90, que son básicamente Apocalipsis Now, Pelotón y La delgada línea roja. Las tres películas tienen características comunes. Una de ellas, por ejemplo, es que las tres películas fueron films que tuvieron un interés a priori de ser estrenados. O sea, se transformaron en curiosidades antes incluso de que se exhibieran por primera vez en una pantalla. En el caso de Apocalipsis Now, no solamente porque venía un director que estaba en la cima de su prestigio, sino además por todo un lío del rodaje que ya comentaré. Es una película que tuvo unos problemas en el rodaje que fueron insólitos. En el caso de Pelotón, por ser la primera película sobre la guerra de Vietnam dirigida por un excombatiente de Vietnam, que había sido incluso Corazón Púrpura en la guerra de Vietnam. Y la tercera, que es La delgada línea roja, porque el director de esa película, que es Terrence Malick, había hecho hasta ese momento dos películas antes, que eran Badlands y Días de Cielo, dos películas de enorme prestigio, y cuyo prestigio además está perfectamente justificado porque son dos obras maestras, pero la curiosidad estaba que entre su segunda película, que es Días de Cielo, y su tercera película, que era La línea roja, había 20 años de diferencia. O sea, el tipo se tomó 20 años, por así decirlo, para volver a agarrar la cámara y finalmente poder filmar esta película absolutamente excepcional, como iremos viendo. Pero además de todo hay otra característica que tienen estas tres películas. Y es que en alguna medida, y esto creo que hasta aplica para Pelotón, que pareciera la película más centrada en el conflicto de Vietnam, creo que son tres películas que empiezan hablando de la guerra y progresivamente nos damos cuenta que en realidad la guerra está siendo tomada como excusa para hablar de otra cosa que va más allá del acto belicista en sí, que tiene que ver con más que nada con preguntas del orden de lo filosófico, del orden de lo existencial. Empecemos por la primera, que es Apocalipsis Now. Apocalipsis Now, como ya les dije, es una película que se hizo famosa por los tremendos contratiempos que tuvo el rodaje. Para que se den una idea, originalmente tenían pensado que una filmación de 6 semanas y la filmación terminó durando 16 meses. En esos 16 meses pasó de todo. Desde intentos de suicidio por parte de Francis Ford Coppola, pasando por actores que estaban en un estado de drogas demencial. El caso más claro es el propio Martin Sheen, que era protagonista de la película. Y la primera escena de Apocalipsis Now, que es una escena absolutamente icónica, dentro de una película llena de imágenes icónicas y de frases muy conocidas, como por ejemplo, me encanta el olor a napalm en la mañana. La primera escena de todas, que donde ustedes recordarán que Martin Sheen rompe un espejo, y si no lo recuerdan, lo verán cuando vean la película. Recordarán que él rompe un espejo. Bueno, les informo, por si no lo saben, que Martin Sheen realmente rompe ese espejo. Y que si Martin Sheen actúa tan bien de persona que está bajo efectos narcóticos es porque estaba efectivamente bajo efectos narcóticos, completamente drogado. Y lo que hace Francis Ford Coppola, lo que hizo Francis Ford Coppola básicamente es filmar a Martin Sheen completamente drogado porque veía que era algo cinematográficamente muy potente. Y agrego algo más de la escena inicial que es absolutamente conocida. Esa selva que está siendo arrasada por Napalm no es precisamente hecha en estudio. O sea, si se ve muy realista esa explosión y los árboles se ven muy realistas es porque básicamente lo que hizo Coppola es realmente bombardear la selva de Napalm para obtener esa imagen tan absolutamente potente. Pero bueno, más contratiempos del rodaje, hubo muchísimos por todos lados. Uno de los casos fue los propios contratiempos que hubo con Marlon Brando, que Marlon Brando quería filmar, pero al mismo tiempo solamente si se respetaba el final que él quería de la película. De hecho, el final que vende Apocalipsis Now es un final, es el final que quería Marlon Brando, Coppola tenía pensado otro. O el hecho mismo de que
Marlon Brando quería ser el coronel Kurtz. En el guión estaba escrito que tenía que ser delgado. Coppola quería que fuera delgado. Y cuando lo ve llegar a Marlon Brando, ya a fines de la década del 70, Marlon Brando tenía muchos problemas con la comida, ya estaba tremendamente obeso. Entonces a partir de ahí hubo una suerte de accidente feliz, porque la única manera en que Coppola pudo filmar a Marlon Brando era ocultando lo que había de los hombros para abajo. Entonces por eso lo filma mucho en primerísimos primeros planos, o sea, de los hombros para arriba, y todo el resto del cuerpo lo cubre con sombras. Digo que es un accidente feliz porque el tipo no tenía pensado filmarlo así, pero la verdad que quedó perfecto porque le daba a este Coronel Kurtz un aura mística y siniestra particularmente importante. Bueno, todos los contratiempos, todos esos contratiempos en el rodaje, de todas maneras, los pueden leer en internet fácilmente, están en todas partes, y si no pueden ver el excelente documental El corazón de las tinieblas, que habla justamente del rodaje de Apocalipsis Now, que el propio Coppola, en una frase muy famosa sobre la película y sobre el rodaje de la película, dijo, Apocalipsis Now no fue una película sobre la guerra de Vietnam, Apocalipsis Now fue la guerra de Vietnam, en referencia a la cantidad de contratiempos y de cosas terribles que pasaron allí. Pero bueno, más allá de las anécdotas de rodaje, ¿por qué se trata de una de las películas más prestigiosas de Coppola? Posiblemente la más prestigiosa después del díptico del Padrino, de las primeras dos Padrinos, mejor dicho. Básicamente porque la fascinación que ejerce Apocalipsis Now es en primer lugar del orden de lo visual y lo sonoro. Es una película que experimenta muchísimo la cuestión sonora. Es una película que junta además de un modo muy hábil códigos del cine bélico con códigos del film noir. De hecho, si ustedes conocen el film noir americano, que es esas películas que se hicieron sobre todo en la década del 40, son esas películas en las cuales, bueno, abundaban la femme fatal, pero también abundaban las historias de antihéroes trágicos. Van a ver que Apocalypse Now está muchas veces filmada como un film noir. Tiene los ambientes oníricos propios del film noir, de hecho, en un momento la película hasta parece digamos, progresivamente Apocalipsis Now se va transformando en una suerte de pesadilla, progresivamente. Y también, al igual que el film noir, tiene muchos manejos del claroscuro. Hay momentos en Apocalipsis Now donde la pantalla directamente se pone totalmente en negro. Y también hay algo que es muy propio del film noir en Apocalipsis Now, que tiene que ver con la voz en off del protagonista. En el film noir uno tiene una voz en off del protagonista que en general maneja un lenguaje muy melancólico y muy artificial, en contraste muchas veces con el propio diálogo que se ve en las calles. O sea, cuando el tipo habla en la calle, el tipo habla normal, pero cuando el tipo piensa, piensa de un modo muy poético. Bueno, lo mismo pasa en Apocalipsis Now. Apocalipsis Now es una película que tiene esa característica. Los diálogos son totalmente realistas, tienen hasta en algunos momentos un muy agudo sentido del humor, pero al mismo tiempo, cuando Willard, que está interpretado por Martin Sheen, empieza a reflexionar sobre Kurt, sobre su vida, sobre el lado oscuro del hombre, etcétera, etcétera, todo ese lenguaje es absoluta y totalmente poético. Por otro lado también, una cuestión que llama mucho la atención de Apocalypse Now es el tremendo contraste que existe entre una película que nos invita a climas cada vez más descontrolados y cada vez más anárquicos, que hable en algún punto de la propia anarquía del poder, como le gustaba decir a Pasolini, no hay nada más anárquico que el poder, y una vez se siente eso en Apocalipsis Now, cuando uno ve a los americanos absolutamente obsesionados con su propio poder, lanzando bombas que están como disfrutando de eso y que llega un punto en que no les importa nada. Y al mismo tiempo, toda esta cuestión de anarquía total, de que no importa más nada, de descontrol absoluto, contrasta fuertemente con un film que, desde el punto de vista narrativo, es clarísimamente ordenado. O sea, Apocalipsis Now va avanzando por bloques muy claros. O sea, está el primer bloque, que antecede por un prólogo también muy marcado, ¿no? Pero el primer bloque básicamente es aquel en que lo llaman a Martin Sheen a buscar al coronel Kurtz. Hay un segundo bloque que es cuando Martin Sheen llega a Vietnam y se encuentra con aquel extraordinario militar interpretado por Robert Duvall, se me olvida el nombre, perdón. De hecho, Robert Duvall estuvo nominado al Oscar por esa nueva película. Y la verdad que lo tuvo que haber ganado porque está increíble.
Está la otra sección que es la de las chicas Playboy. Y todos son como secciones, momentos muy específicos que al mismo tiempo nos van llevando a algo cada vez más desordenado, cada vez más salvaje. Entre las cosas que se ven, por ejemplo, en Apocalipsis Now, por ejemplo, por hablar de dos secciones, la segunda sección, que es la sección de los bombardeos sobre Vietnam, están la famosa escena de las camionetas de las Valquirias, mientras bombardean toda una zona y matan civiles, y un regodeo en esa matanza de civiles. Habla, por ejemplo, de todas las brutalidades que se cometieron en Vietnam. Y la tercera sección, que es la de las chicas Playboy, es una forma tremendamente sutil y tremendamente hábil de la película de mostrar en el fondo el derrotero americano que está en Vietnam. O sea, es algo muy interesante de la película, porque Coppola pudo haber optado, por ejemplo, por mostrar momentos de absoluto desconcierto de los soldados, mostrar momentos en los cuales se veía que no podían con la naturaleza de Vietnam, con los bichos, con el clima, etcétera, etcétera, pero en vez de eso decide reflejar el derrotero de Vietnam, la futura derrota que va a tener en Norteamérica, con el evento de las chicas Playboy, donde ahí ven justamente el espíritu americano realmente derrotado, la desesperación de los soldados, los intentos absolutamente vanos de las chicas Playboy de tratar de resaltar un patriotismo y un triunfalismo que en el fondo no existe. Ahora bien, lo interesante también es que esas dos secciones hablan de la guerra de Vietnam, pero con el tiempo Apocalipsis Now tiene la increíble habilidad de ir corriéndose cada vez más de ese eje e ir yendo donde realmente le interesa, que tiene que ver con una cuestión más humana, que tiene que ver con la tentación del mal y con la tentación del ejercicio del mal y también con la imposibilidad de salir del mal una vez que se está adentro del mismo. Algo que por otro lado han marcado muchísimas películas de Coppola. Por supuesto que la trilogía Padrino habla básicamente de esta imposibilidad de salir del mal una vez que uno entró al mismo. Drácula también habla de esto. La conversación, aquella obra maestra con Gene Hackman, es también una película acerca de entrar a un mal y una vez que uno entra al mal ya no poder salir del mismo. Y Apocalipsis Now es básicamente eso. La diferencia con El Padrino y con la conversación, no así con Drácula, es que Apocalipsis Now, curiosamente, es una película que, sobre todo llegando a la última media hora, no, más que la última media hora, diría hasta la última hora, se va poniendo casi una película en clave fantástica, porque es tan onírico todo lo que está pasando, es tan extraño todo lo que está pasando, que poco a poco empezamos a sentir más y más ese peso de lo extraño, en lo enrarecido, que eso que estamos viendo ahí no es algo real, es algo hasta de características directamente mitológicas. De hecho, bueno, la propia película juega mucho con los relatos mitológicos clásicos, ¿no? Digamos, la llamada del héroe, la misión del héroe, los ayudantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy raro decir esto porque la narración de Apocalipsis Now justamente tiene mucho de la narración clásica, en el sentido clásico, en el sentido más atávico que puede haber, digamos, el relato más clásico de el llamado del héroe y demás, todo envuelto en una película que si uno lo piensa es al mismo tiempo muy extraña. Y por otro lado también Apocalipsis Now es reflejo de otra cosa, y tiene que ver justamente con el reflejo del interés que había en Norteamérica en la década del 70 de hablar de la guerra de Vietnam, pero hablar de la misma a veces frontalmente, a veces lateralmente y a veces jugar incluso con el concepto de la guerra de Vietnam. O sea, piensa que durante la época del 70 se hicieron muchísimas películas sobre esa guerra y se hicieron en muchas claves diferentes. Desde El francotirador de Michael Cimino hasta películas como por ejemplo Los visitantes de Elia Kazan, y películas donde por ejemplo la cuestión de la guerra de Vietnam se tocaba en películas de terror. Hay una gran película que se llama Death Dream de Bob Clark, que es una película de terror, pero que habla de un combatiente que viene de Vietnam. Es como que tocaban esa guerra constantemente de diferentes formas. Bueno, por ejemplo, Her, de Milos Forman, es un musical, una adaptación de Broadway sobre la guerra de Vietnam. Me gusta mucho a veces hablar de esto porque también habla mucho del estado del cine americano hoy. O sea, en la década del 70 Hollywood se miraba mucho a sí mismo, miraba mucho su propia historia, miraba mucho su historia reciente y hasta su historia actual, porque digamos en la década del 70 la guerra de Vietnam todavía seguía pesando mucho sobre la conciencia americana. Piensen incluso también que hay películas que no hablan de la guerra de Vietnam, pero lo hacen sí lateralmente, como Taxi Driver. Recuerden que Travis Bickle de Taxi Driver era un excombatiente de Vietnam y en algún punto la demencia de Travis Bickle parece ser un coletazo de esa guerra.
La cuestión es que Apocalypse Now es también un reflejo de una América o un Hollywood que pensaba su propia América y que jugaba también con el concepto de Vietnam, al punto tal que, como les digo, en Apocalypse Now empiezan hablando de ese tema y después, bueno, deriva por otro lado, pero es muy consciente de esa marca en la historia americana. Les digo esto para que comparen, por ejemplo, con lo que pasa hoy, con el conflicto en Medio Oriente y con la cantidad de películas americanas que se hacen sobre el conflicto en Medio Oriente. No hay prácticamente películas sobre el conflicto en Medio Oriente que haga Hollywood, y si las hace no son ni a patadas lo llamativas o lo lúdicas incluso que podían ser las películas sobre Vietnam de la década del 70. Pero bueno, sacando el lado de Apocalipsis Now, vamos a hablar un poco ahora de Pelotón. Pelotón es, como les dije anteriormente, una película que llamó mucho la atención en su momento, porque fue la primera película de Vietnam que está dirigida por una persona que era excombatiente de Vietnam, que había sido Corazón Púrpura en la guerra de Vietnam. Esto es interesante por varias razones. Pelotón es una película que mostró, como ninguna otra película lo había hecho antes, los abusos que los soldados americanos hicieron en territorio vietnamita. De hecho, Pelotón cuenta con una de las escenas más brutales que hayan existido sobre la guerra de Vietnam, que es la escena en la cual los propios soldados americanos entran a un poblado de vietnamitas y empiezan a abusar de su poder, digamos, a agarrar las armas y a abusar de su poder. Es una escena tremendamente cruda, tremendamente fuerte verdaderamente de ver, y que se vuelve muy significativa cuando uno sabe que el tipo que le está filmando es alguien que vivió eso. Digo eso porque hay justamente en esa escena una idea no solamente de expresión de un dolor, sino también de denuncia. Y denuncia en primera persona de lo que sucedió ahí. También es una película que habla de modo muy directo de la guerra de Vietnam y cómo se batallaba en ese momento. Habla mucho de, a diferencia de Apocalipsis Now, habla mucho de el calor que se vive en Vietnam, de la derrota contra la naturaleza de Vietnam. Van a ver que en Pelotón está lleno de hormigas, serpientes, etcétera, etcétera. Y también de la incertidumbre que había en esa guerra. Sobre esto hay algo muy interesante que quiero que se fijen cuando vayan a ver Pelotón, y es lo siguiente. Una cosa muy interesante que hace Oliver Stone en la película es sacar toda música en el momento en que hay batalla. De hecho, la música que se escucha en Pelotón es una música más bien angustiante, que refleja más bien la angustia del protagonista, que es Charlie Sheen, justamente el hermano de Martin Sheen. Ya vamos a ver que no es casualidad que Oliver Stone haya elegido al hijo del protagonista de Apocalipsis Now para que haga Pelotón. Pero bueno, la música en Pelotón es una música que justamente alude a la angustia del propio protagonista. Pero nunca hay una música que intenta sumar tensión a la hora de las batallas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un director utiliza música en una película, normalmente la utiliza para, en alguna medida, ordenar esa escena. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ven una película de terror, la escena terrorífica es musicalizada de modo tal que la propia música te va adelantando qué tan cerca está el monstruo o qué tan cerca va a venir el momento de tensión máximo. O sea, muchas veces en una película de terror está la chica en la casa abandonada, uno va escuchando una música que va increyendo y cuando la música llega al silencio, en general viene la garra o lo que sea. En la cuestión del cine bélico lo mismo, en cualquier escena de batalla o cualquier escena de acción pasa lo mismo, digamos, musicalizan una música que va increyendo, 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 increyendo y que marca en alguna medida cuándo va a venir un hecho violento o no, nos va construyendo ese clima para que nos vayamos metiendo en esa batalla. En el caso de Pelotón lo interesante es que saca esa música para que justamente no exista ningún elemento que nos haga pensar que cuándo va a venir un momento violento. Lo cual tiene mucho que ver con la idea de alguien que narra la batalla desde haber estado ahí. O sea, una persona que está en batalla no sabe cuándo va a venir la bala, no sabe quién va a morir, no sabe nada de eso. Simplemente está ahí en un mundo de incertidumbre total. Y por eso también Oliver Stone saca la música de allí. Ahora bien, ¿por qué justamente relaciono también el tema de que el protagonista de Pelotón sea Charlie Sheen, que es
el hijo del protagonista de Apocalipsis Now, que es Martin Sheen. Porque Pelotón tiene puntos en contacto con Apocalipsis Now. Primero que nada está la voz en off. Si bien la voz en off en Pelotón le debe mucho menos al film noir que a la crónica diaria, digamos. O sea, la voz en off de Pelotón es mucho menos florida en su lenguaje, por así decirlo, que la de Apocalipsis Now, es una cosa más confesional. Está, sin embargo, ahí la voz en off. Y también Pelotón es, a su modo, una película que termina reflexionando, empieza hablando sobre Vietnam, pero termina progresivamente hablando sobre otra cosa que es la dualidad entre el bien y el mal, que sucede en la guerra. O sea, en la guerra pueden suceder momentos de alto heroísmo y de alta vileza. Justamente eso, esa dualidad está puesta en dos personajes que son el del sargento Barnes, que está interpretado por Tom Berenger, y el sargento Elías, que está interpretado por William Dafoe. Justamente William Dafoe en esta película, cuando ustedes lo ven, bueno, en una escena él muere, es muy conocida la escena de Pelotón, donde él muere como si fuese un Cristo, porque en alguna medida, digamos, hay algo muy noble en su persona y también muere a traición. Muy interesante decir esto porque, digamos, el que hace esto es William Dafoe, que acá hace un personaje que es un símil de Cristo, y de 2 años después, en la última tentación de Cristo, haría de Cristo verdaderamente. Pero bueno, esa es una extraña casualidad, más viniendo además de un tipo como William Dafoe, cuyo rostro en general suele sugerir otra cosa. O sea, muchos le ven el rostro de William Dafoe y piensan que es una figura más bien diabólica, y curiosamente hay 2 películas donde está relacionado con una figura cristiana. O sea, en el caso de Pelotón, lateralmente con Cristo, y en el caso de la última tentación de Cristo, directamente con el propio Cristo. De todas las 3 películas, justamente es la que termina, bueno, reflexionando sobre esta propia dualidad, y en algún punto esa propia dualidad va a hacer que el personaje de Charlie Sheen tenga que optar por un bando o por el otro, tenga que ver exactamente cuál es el bando al que realmente tiene que ir. Y una característica que tiene también Pelotón es que tiene una gran cantidad de actores que serían muy famosos a futuro. El propio Charlie Sheen, que hasta ese momento no era demasiado conocido. Kit David, que es un actor que han visto miles y miles de veces, sobre todo en personajes de reparto. Forest Whitaker, que después haría famoso con Burt, la película que hace Clint Eastwood sobre Charlie Parker. Y también incluso aparece por ahí dando vueltas Johnny Depp, en un personaje pero muy secundario. La tercera película en cuestión es La Delgada Línea Roja. Como les dije anteriormente, La Delgada Línea Roja es una película que Terrence Malick volvió a agarrar después de estar 20 años sin agarrar una cámara. Para sumarle todavía más rareza a Terrence Malick, cabe decir una cosa, y es que para seguir con una excentricidad sobre su persona, hay muy pocas fotos de Terrence Malick. Básicamente porque él no quiere dejarse fotografiar y no quiere tampoco conseguir ninguna entrevista. Ha conseguido muy poquitas entrevistas a lo largo de su vida. Y fotos es de nuevo muy difícil de sacar, no quiere fotos en los rodajes. Hay contratos incluso. Él firma contratos incluso en sus películas para que no le saquen fotos mientras está rodando. Y es alguien que, además de filmar películas, es doctor en filosofía y enseña en el MIT, y ha trasladado incluso ha traducido, perdón, textos del alemán al inglés de Heidegger. También, por lo que uno puede llegar a decir en sus películas, es un tipo que, si no es religioso, al menos sí tiene una fuerte impronta religiosa en su cine, y seguro ha tenido una gran crianza religiosa, como se refleja en esa película posiblemente autobiográfica que es El Árbol de la Vida, que es si no me equivoco, quinta película de este realizador. La Línea Roja tiene también un espíritu fuertemente cristiano, fuertemente religioso, más que cristiano, y más que religioso, te diría místico. Y lo que habla todo el tiempo la Línea Roja, ya desde el momento, es del contraste que existe entre la naturaleza y el hombre. O sea, ahí donde la naturaleza es indiferente ante la violencia, por así decirlo, y simplemente se limita a evolucionar, el hombre, por el contrario, en un contexto de guerra, es totalmente autodestructivo, y es un ser muy extraño porque, por un lado, valora mucho su propia vida, o sea, está desesperado por vivir, no quiere morir y al mismo tiempo mata
todo lo que encuentra y se autodestruye permanentemente. La película tiene varias características además, más allá de la cuestión del contenido. En primer lugar, una de las rarezas que tiene la línea roja es que es una película absolutamente coral. Hay muchos personajes en la película. Tienen que prestar atención porque en la película muchos personajes parecen lugares comunes y el tipo logra a última hora revertir esos lugares comunes. Por ejemplo, sigan a ese personaje tan interesante que es el tipo que está obsesionado con la novia y que piensa en la novia que tiene en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa básicamente con este tipo? Y cómo también la película nos va mostrando, contrasta muchísimo lo que los personajes dicen o lo que los personajes piensan del mundo con sus propias acciones. A todo esto se le suma otra cosa rara que tiene la línea roja, además de esta característica coral que parece que va a ir con un personaje, vos querés que haya un protagonista y después va con otro, y después va con otro, y después va con otro. Hay un montón de historias que no terminan de cerrar en la película, y lo hace adrede, además Terrence Malick. Personajes que no terminás de conocer. Pero otra cosa que tiene además el film es que hace una suerte de sinfonía de voces en off, o sea, cambia de voz en off una tras de la otra y le da justamente al film, desde el punto de vista de la voz en off, un registro casi poético. En tercer lugar, también hay otra cosa desde el punto de vista visual. La película tiene una característica, justamente ya que hablábamos de alguien que no se fotografía, que no le gusta hacer entrevistas ni nada. Esa es una característica que, por ejemplo, tenía Stanley Kubrick. Y Kubrick tiene una característica muy similar otra característica muy similar a la de Malick, y es que a los dos les gusta mucho la hora mágica. La hora mágica es una hora específica del día donde el director no necesita otra luz que no sea la del sol. El sol le da una luz hermosa, bellísima, y el director la aprovecha y filma siempre en ese mismo rango horario. La gallina roja está siempre filmada, al igual que Barry Lyndon, por ejemplo, o que algunas escenas de Nacido para Matar de Kubrick, está filmada siempre a la misma hora. Perdón, en la misma zona horaria, lo cual le da a la película una belleza visual extraordinaria. De hecho, a ese tipo de iluminación en la hora mágica hay que agregarle también algunos movimientos de cámara que son absolutamente increíbles, donde la cámara parece ser una subjetiva de un soldado que está metiéndose entre los pastizales. Y a lo que se le suma además algunas escenas, para mí en la delgada línea roja, uno de los máximos fuertes que tiene, son que cuenta con algunas de las escenas de guerra más impresionantes que se hayan visto, donde vos realmente te metés, por así decirlo, en la adrenalina del soldado, en la situación de fragilidad absoluta en la que se encuentra un soldado. Y otra característica que tiene la línea roja, que inmediatamente llama la atención, es la utilización también de las estrellas del cine. En la película en cuestión van a ver que hay muchos actores muy conocidos, como por ejemplo Woody Harrelson o George Clooney, que están, nada, 4 o 5 minutos, y que tiene que ver también con una idea de la línea roja, de pensar que la guerra es al fin y al cabo un gran igualador. Porque no importa la personalidad que tengas, no importa qué tan valiente, qué tan cobarde seas, es tan descontrolado todo que puede caer absolutamente cualquiera. Entonces hay una sensación, si se quiere, en todo lo de la línea roja de que ningún personaje vale en realidad más que otros. Incluso el personaje que más protagonismo tiene, que está interpretado por Jim Caviezel, es un tipo que se siente como una sola persona con todo el cuerpo de combatientes, por así decirlo. La película, como les dije, está muy influida por la posible religiosidad de Terrence Malick. Digo posible porque, de nuevo, él nunca concede entrevistas ni nada que se le parezca, pero la religión está muy presente en su cine, sobre todo después de la delgada línea roja. Y es una religiosidad que está muy relacionada también con un tipo de religiosidad que tenía el que se llama el primer santo moderno, que es San Francisco de Asís, donde existe una idea de la religión ligada mucho al mundo de lo natural, a la reflexión del hombre y lo natural, a la reflexión de la presencia de Dios, o la posible presencia de Dios en la propia naturaleza, que tiene que ver no solamente con San Francisco de Asís, sino también con toda una serie de escritores importantísimos americanos del siglo XIX, que influyen mucho en Terrence Malick, como por ejemplo Walt Whitman o Thoreau.
Justamente una cosa que se suele decir mucho del cine de Terrence Malick en general y de una película como la de Cada Línea Roja en particular, que es una película poética. Se habla justamente de que es una película poética porque la de Cada Línea Roja es menos una película de narración que una película de expresión de sentimientos. Y en alguna medida las diferentes voces en off, con los diferentes pensamientos que hay, forman una suerte de versos poéticos uno delante de otro que se combinan además con toda una serie de imágenes bellísimamente filmadas. Así que bueno, espero que les haya gustado este pequeño resumen, espero que también les sirva como forma de interés por cualquiera de estas tres películas. De nuevo, es una oportunidad muy interesante por verlas en pantalla grande, con la calidad de imagen que merecen. Así que bueno, espero verlos ahí. Y buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que me estén escuchando.